A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa, en esta oportunidad con un amigo y muy conocido, infatigable por las causas justas, infatigable trabajador por las causas justas de los ecuatorianos, ex candidato a la presidencia de la República. Él es Marcelo Larrea, que ustedes lo conocen perfectamente bien. En esta oportunidad, cosa un poco extraña en medicina ecológica, hacemos una entrevista relacionada con Galápagos, puesto que Galápagos es un ecosistema marino, un ecosistema que tiene mucho que ver con el desarrollo sostenible del Ecuador y por supuesto con la salud de todos los ecuatorianos, con la salud de los ecuatorianos, de la economía y de todos los aspectos que dicen relación al desarrollo sostenible. Hagamos una pequeña introducción en torno al tema de Galápagos. Un ligero recuento histórico. En 1535, Fray Bartolomé, no es Fray Bartolomé de las Casas, no es Fray Tomás de Berlanga, descubrió las Islas Galápagos. En 1831, Darwin, el científico inglés, hizo posible la teoría de la evolución de las especies, investigando la flora y la fauna de las islas. Los presidentes ecuatorianos en su momento han hecho más o menos algo por las islas, pero es necesario destacar el papel que le tocó a Isidro Ayora, jugar a Isidro Ayora y a Vaquerizo Moreno. En honor a ellos, dos puertos importantes de las islas llevan su nombre. El correísmo no pasó inadvertido para las Islas Encantadas. En uno de los tantos deslices, o mejor dicho, dislates del señor Correa, firmó la Convención del Mar, más conocida por su sigla CONVEMAR, y a partir de ello el país solo es dueño de 12 millas de mar territorial, mientras que las 188, hasta completar 200, tienen el carácter de zona de exclusión económica. Esto en términos prácticos significa entregar en bandeja de plata la inmensa riqueza marítima, continental e insular a las potencias pesqueras internacionales y a perder más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial. Marcelo, tú como experto y ciertamente un luchador infatigable por las causas justas del pueblo ecuatoriano, ¿qué nos puedes decir acerca de la situación actual del CONVEMAR? Bienvenido. Muy grato para mí estar contigo, Walter, en Medicina Ecológica y en este prestigioso canal Telesucesos. Quisiera, antes de referirme a la situación de la CONVEMAR, hacer algunas reflexiones sobre la introducción. En realidad, el archipiélago del Ecuador, que compuesto por las Islas Galápagos, es parte consustancial de la historia de nuestras culturas precolombinas. Desde hace 4000 años ya los valdivias navegaban a Galápagos, iban y venían de Galápagos.
y ya desarrollaron la balsa como mecanismo de navegación, conocieron muy bien los vientos alisios, las corrientes marinas y desarrollaron un comercio muy interesante y muy dinámico con Centroamérica y con México y también con Chile y con Perú. De manera que la presencia de lo que hoy es del Ecuador, la República del Ecuador, en las Islas Galápagos data desde los orígenes mismos de lo que nos cuenta la arqueología ecuatoriana del desarrollo de nuestra cultura. Ese es un elemento muy importante. Claro, la versión española fue la que tú citaste, de que fue Tomás de Berlanga. Tomás de Berlanga. Descubrió las islas, pero eso siempre ignoraron a las islas, tanto que las dejaron en manos de piratas y corsarios, que desarrollaron una explotación intensiva de las ballenas, que proveían, era el principal lubricante que se usaba en esa época en pleno desarrollo de la revolución industrial. Entonces, en realidad, el Ecuador tiene un dominio y una soberanía sobre el archipiélago del Ecuador, sobre las Islas Galápagos y sobre el mar del Ecuador de miles de años. Y la tiene porque estamos en el centro del mundo. Y a propósito de estos elementos históricos, antes de continuar, ubiquemos la fecha en que oficialmente Galápagos pertenece al Ecuador. Fue, entiendo, en 1832. Tú me ratificas, sí, claro, con Juan José Flores. El presidente Juan José Flores envió una misión a Galápagos para izar la bandera del Ecuador el 12 de febrero de 1832. Pero, ¿por qué? Porque una de las primeras preocupaciones en esa época fue ratificar la soberanía sobre el mar, además, porque la declaración dice explícitamente: las islas del archipiélago del Ecuador, las Islas Galápagos, pertenecen a la República del Ecuador por encontrarse en sus aguas adyacentes, lo que señala que dieron principal énfasis a la soberanía sobre sus aguas adyacentes, sobre su mar territorial, ya en 1832 explícitamente. Y claro, luego le designó nada más ni nada menos que al general Villamil, gobernador de las Galápagos, y Villamil era un héroe de la independencia. Había sido un general del Ejército Libertador de Simón Bolívar. No era un personaje de segundo o tercer orden, no un gobernadorcito de esos que mandan ahora sin ton ni son para cumplir algún compromiso o atender alguna pretensión de alguna persona que aparezca como amigo del presidente de turno. No, eran personajes de primer orden. Tanto que recibieron a Charles Darwin, tanto que le mostraron a Darwin la maravilla de las islas. No es que Darwin se quedó años investigando sobre las islas, conocían las islas, conocían la enorme diversidad de las especies, conocían los elementos con los cuales Darwin logra construir su teoría de la evolución de las especies. Es extraordinario esa labor. Pero también hay otro elemento que quisiera subrayar, que es la trascendencia de nuestro mar en los mares del mundo. Por determinadas circunstancias geográficas, desde el mar del centro del mundo, en él convergen tres corrientes marinas de fundamental trascendencia en los océanos del planeta, que es la corriente del Niño, que sube desde el norte hacia el paralelo cero, la del sur, que es la de Humboldt, que sube desde el sur al paralelo cero, la corriente de Quito, o conocida como corriente de Cromwell, que es la corriente del paralelo cero, que es extraordinariamente rica en nutrientes que permiten toda esa enorme diversidad de especies que caracteriza nuestro archipiélago. Y que además es equivalente a unas 1.700 veces del río Mississippi y viaja a una extraordinaria velocidad de occidente a oriente. Ellos las conocían, los Valdivias ya las conocían hace 4.000 años. De manera que las Galápagos son parte consustancial, no solamente de la historia republicana del Ecuador, sino de todo lo que fue nuestra cultura prehispánica y también de la cultura hispánica. Ya, pasemos con esto, mi estimado Marcelo, a entender la situación de Convemar. ¿Por qué se firmó este bendito tratado, no? Realmente es insólito porque el Ecuador ha bregado durante toda su historia por su soberanía territorial marítima. No solamente que suscribió la Declaración de Santiago en el año de 1952 con Perú y Chile, precisamente para prevenir los asaltos pesqueros en contra de nuestras especies, para proteger sus recursos marinos, para proteger su diversidad de especies biológicas extraordinaria en el planeta,
se estableció la Declaración de Santiago, en la que claramente se señala la soberanía territorial marítima sobre 200 millas de mar insular y continental. Esa Declaración de Santiago tiene el valor de un tratado internacional válido, fue inscrito y presentado ante el secretario general de las Naciones Unidas, sometido a impugnación mundial, nunca fue impugnado, es ley universal, nos garantiza plenamente la soberanía territorial marítima como ley universal, más allá de los legítimos derechos de autodeterminación nacional que pertenecen a todas las naciones y también a la República del Ecuador. De manera que, desde el punto de vista jurídico, es tan indiscutible la soberanía territorial marítima sobre 200 millas, que en el año de 1971 Ecuador le ganó la guerra del atún a Estados Unidos, aspecto que se han olvidado en la memoria de muchos ecuatorianos, y que el señor Correa evidentemente se olvidó cuando decidió, o se olvidó deliberadamente cuando se decidió adherirse a la CONVEMAR. Pero entonces la Marina ecuatoriana heroicamente detuvo a 154 buques pesqueros norteamericanos obrando en faenas en nuestras aguas territoriales. Y el gobierno de Velasco Ibarra tuvo el acierto y la inteligencia diplomática de derrotar a Estados Unidos en la OEA 22-1 al gobierno de Richard Nixon, obligándolo a reconocer expresamente los plenos derechos soberanos del Ecuador sobre sus 200 millas de mar. Ni la Marina ecuatoriana, que está obrando muy mal ahora, ni la diplomacia ecuatoriana pueden omitir estos acontecimientos. Y no son los únicos. Hay antecedentes muy importantes de soberanía de las Galápagos, como la expulsión de la base estadounidense de Baltra en el año de 1946, también curiosamente por Velasco Ibarra, como la victoria de Eloy Alfaro frente a lo que fue la construcción del Canal de Panamá. La victoria de Alfaro es extraordinaria, logra vencer a Francia, a dos grandes potencias mundiales, Francia y Estados Unidos, que querían comprar las Islas Galápagos. Declara la neutralidad frente a Francia y frente a Estados Unidos, y se niega a vender y a negociar y darles ninguna concesión, ninguna cesión territorial de ninguna naturaleza, ni siquiera un puerto, a ninguna de las dos potencias que estaban peleando por cuál de ellas construía el Canal de Panamá. Originalmente Francia había tenido la concesión de Colombia para la construcción del Canal de Panamá, y Francia fue derrotada por Estados Unidos al cambio de $40 millones, y la República de Colombia fue fraccionada, dividida, mutilada, y se creó la República de Panamá. Pero gracias a la diplomacia y la inteligencia de Alfaro y de sus compañeros, el Ecuador quedó indemne de una confrontación de esas grandes dimensiones en las que se llevó adelante finalmente la construcción del Canal de Panamá. Y hay otros antecedentes. Urbina enfrentó la pretensión de Estados Unidos de lograr una concesión en las Islas Galápagos, recibir un préstamo de $3 millones y además recibir el protectorado de Estados Unidos. Y en esa época, estoy hablando de la década de 1850, el gobierno de José María Urbina tuvo la inteligencia de unir a todo el continente para que los países latinoamericanos suscriban el Tratado Continental, así se denominó en 1856, mediante el cual todos los países se comprometieron a no ceder sus territorios, a defender su soberanía, a defender sus repúblicas colectivamente frente a cualquier potencia extranjera que interviniese militarmente, ya sea en los territorios marítimos o en los territorios continentales. De manera que estos episodios de la historia es imperdonable que la Cancillería ecuatoriana se haya olvidado. Son las mejores páginas de la diplomacia ecuatoriana. Es más, son una lección de diplomacia al mundo entero, que un país tan pequeñito como el Ecuador haya podido batirse con Francia y con Estados Unidos a inicios del siglo XX, y que haya podido derrotar a Estados Unidos en el siglo XIX y en el siglo XX en la Guerra del Atún. De manera que este país no puede llegar a un estado de indefensión tan grave como al que le condenó el señor Correa cuando se adhiere a la CONVEMAR, cuyo artículo 3 establece expresamente que la CONVEMAR no reconoce un mar territorial más allá de 12 millas a ningún país ribereño, lo cual significa una renuncia implícita a nuestra soberanía territorial sobre 188 millas, y como bien lo dijiste tú, Walter, esta es una cifra equivalente a 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión territorial, lo que son 4 veces el territorio continental. Y esa es la causa de la operación despiadada
de la gigantesca flota de barcos chinos, que se estima han sido 360, otros años han sido 400, 500, 600, y de otros países del mundo, que se llevan millones de toneladas de peces, montañas y montañas de peces. A propósito de esto, ¿no? Existe toda una historia de defensa del mar territorial, como tú lo has indicado, ¿no es cierto? ¿Qué hacer ya específicamente a efectos de recuperar esta riqueza para el Ecuador, para la soberanía ecuatoriana? Bueno, ¿qué hacer para que no siga la expoliación de chinos y conchinchinos? Así es, sí. De la China y la conchinchina, así es, realmente. Bueno, hay una salida, evidentemente, pero quisiera subrayar dos detallitos. Estamos hablando de una pesca de millones de toneladas, no menos de 10 a 40, 50, 60 millones de toneladas al año. Nos están literalmente quitando, sí, que son recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. ¿Cuál es el valor económico de esas cifras? No menos de 40.000 millones de dólares al año. Y pueden estar sobre los 100.000 millones de dólares al año. Es importante que quienes nos están escuchando lo sepan, porque no solamente tenemos la obligación de defender a nuestras especies marinas, al tiburón ballena esperanza, a los tiburones martillo, a las orcas, a los caballitos de mar, que nos corresponde defenderlos. Eso no quiere decir que no puedan ser pescados, tendrán que ser pescados cuando la lógica de la vida así lo determina, pero tienen que vivir y tienen que llegar al estado de madurez para el efecto. Pero toda esa enorme riqueza que nos están depredando, que están destruyendo nuestro ecosistema del mar del centro del mundo, está unida a un convenio internacional al que se adhirió el señor Correa, que tiene la gravedad de condenarnos a un mar irrisorio e insignificante de 12 millas. Pero hay una salida. Como todo convenio internacional, los países soberanos tienen el derecho de adherirse y tienen el derecho de separarse, porque ningún convenio internacional puede estar por encima de la soberanía de las naciones. De manera que lo que hay que exigirlo, y lo he planteado varias veces, y lo vuelvo a hacer mediante este programa, es que al presidente Moreno, que escriba algo digno en la historia de este país y denuncie a la Convemar. Eso es lo que le corresponde hacer al presidente Moreno. A la Cancillería, que piense. Es imposible que el Ecuador no tenga una Cancillería que piense sobre la historia de su nación y que la proteja y la defienda diplomáticamente, con la misma sutileza e inteligencia que durante 200 años la diplomacia ecuatoriana la ha defendido. Y a la Marina ecuatoriana de igual manera. La Marina ecuatoriana escribió páginas notables en la historia de nuestro país, tanto que ganó la Guerra del Atún. Es tal vez la página más notable, no solo de la Marina, sino de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Que no nos venga a decir el señor ministro de Defensa que ahora con la Convemar hay 168 países que nos protegen. Nadie los ha visto. Todos hemos visto a los buques pesqueros chinos depredando nuestros mares y nadie ha visto a los 168 países y el Ecuador no los necesita, no los ha necesitado durante 200 años, siendo un país pionero en el derecho marítimo internacional y marcando hitos fundamentales en el desarrollo de relaciones internacionales equilibradas y respetuosas de la soberanía y la autodeterminación de las naciones. Estimado Marcelo, lo que acabas de señalar tú me permite hacer una pregunta y yo quisiera que le des toda la importancia, ¿no es cierto?, que se merece a la posibilidad de que este punto, ¿no es cierto?, bien entendido, puede constituirse en un programa de gobierno para cualquiera que llegue a la presidencia de la República del Ecuador y solucionar el problema económico, crecer económicamente y teniendo recursos poder repartirlos en forma equitativa, protegiendo la naturaleza y el ambiente. Evidentemente. En términos intergeneracionales, además. Así es. ¿Cuál sería tu criterio en el sentido de que esta postura debería ser adoptada como un plan, un programa de gobierno? Claro, puede ser la columna vertebral de un programa de gobierno en todos los órdenes. En primer lugar, en defensa de los derechos de la naturaleza, de los cuales Ecuador felizmente es pionero. Fíjate que el Ecuador es pionero de muchas cosas. Y en el derecho marítimo también es pionero del derecho marítimo internacional. De manera que no es ninguna novedad que en el Ecuador han existido cosas extraordinarias.
Los ecuatorianos tenemos la perversión de desvalorizar el talento de los ecuatorianos, la capacidad, la inteligencia, el ingenio, la profundidad de su pensamiento filosófico, y en realidad no somos tan malos como nos creemos, ni tan mediocres como nos pensamos, ¿no? Esos derechos de la naturaleza deben ser defendidos, nuestro ecosistema marino debe ser defendido, pero con esa defensa de ese ecosistema marino, que es capaz de producir una extraordinaria riqueza ictiológica, podemos crear además una extraordinaria fuente de generación de recursos para que los ecuatorianos puedan vivir con dignidad y con sus necesidades satisfechas, y desarrollar un sector fundamental de nuestra economía, que es el sector precisamente de la explotación ictiológica responsable, comprometida con la naturaleza, naturalmente. Podemos tener decenas de miles de millones de dólares. Puede ser un área de la economía mucho más importante que el área petrolera y mucho más importante que el área minera. De hecho, los ingleses, por ejemplo, aprovechando la obsesión de los españoles en los años de la colonia por el oro y la plata, que nunca se fijaron en la riqueza de las Islas Galápagos, establecieron su señorío ahí. Por eso es que las islas tienen nombres ingleses también, ¿no? Y evidentemente desarrollaron la pesca gigantesca de las ballenas, que era la alternativa del petróleo en la época, y de esa manera impulsaron la gigantesca revolución industrial británica. No estamos hablando de cosas de segundo o de tercer orden. Las Galápagos, en nuestro mar, el Pacífico ecuatoriano, es una de las riquezas fundamentales de nuestra nación, y tenemos que defenderla, recuperarla y restablecer nuestra soberanía. Y la forma de hacerlo es denunciando la CONVEMAR, lo cual nos lleva evidentemente a restituir toda la legislación marítima precedente. Me refiero a la Declaración de 1832, que estableció una soberanía sobre todo el mar, desde el continente hasta Galápagos, la Declaración de Santiago de 1952, el Decreto de Febres Cordero de 1986, mediante el cual estableció claramente el ejercicio, ratificó la soberanía ecuatoriana en el territorio que separa las 200 millas continentales de las 200 insulares, porque la distancia entre Galápagos y el continente es aproximadamente 525 millas. Ese es el camino hacia adelante, y ese es el camino hacia la construcción de una economía digna, vigorosa y seria, y el camino a impedir que una depredación que pueda ocasionar un holocausto ambiental en los mares del mundo tenga lugar precisamente ante nuestros ojos. Es una responsabilidad ecológica, es una responsabilidad por la salud de los mares. Esta devastación, esta pesca devastadora, irresponsable de los tiburones, está incidiendo evidentemente en la acidificación de los mares, en la destrucción de la cadena trófica de las especies marinas y en la extinción de muchas especies. No podemos permitir que esto ocurra. Esto es una convocatoria a todos los ecuatorianos, más allá de todas las afinidades o diferencias conceptuales, ideológicas, religiosas o de género. Cualquiera que sea la diferencia, todos los ecuatorianos debemos seguir nuestra historia y proteger nuestro mar. Qué importante la intervención de Marcelo Larrea. Nosotros nos quedamos con una síntesis. Esta propuesta puede ser la columna vertebral de un plan de gobierno bien concebido para el Ecuador, porque nos daría los recursos económicos para financiar las necesidades. Seríamos equitativos en la distribución de la riqueza y luego protegeríamos el ambiente y la naturaleza como corresponde a un bien concebido también desarrollo sostenible. Muchas gracias por tu excelente participación, por tu clarísima exposición, y a ustedes, amigos televidentes, les agradecemos por su atención. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,